Bueno, vamos a otro asunto importante. Hay otra advertencia que hace la Organización Mundial de la Salud. Esta semana ha habido dos. En esta ocasión habla la Organización Mundial de la Salud como hay que tomar, dice, medidas urgentes contra lo que está pasando en el planeta en cuanto a cambios climáticos. Asegura que está a punto esta situación climática está desbordando los sistemas sanitarios globales. Tedros Adhanom ha detallado que las políticas tienen que tomar un cambio, un giro para reducir las emisiones de carbono y crear sistemas de salud mejores, más resilientes al clima y sostenibles desde el punto de vista ambiental. Aseguró el día de hoy en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud que se está celebrando en Ginebra un llamamiento urgente a tomar medidas contra todo lo que está pasando en el clima extremo. Las razones apremiantes, dices, para adoptar medidas climáticas urgentes no son las repercusiones en el futuro, lo que está sucediendo ahora en cuanto a salud debido a estos climas extremos está generando que no sea sostenible los sistemas sanitarios globales. O sea, ven un colapso, un posible colapso, un desbordamiento, dice él. Necesitamos utilizar pues medidas distintas para proteger al medio ambiente y así mejorar la salud en todos los sentidos. Y mucha gente se confunde y cree que pues tomar medidas es nada más con la idea de reducir las temperaturas, ¿no? Como si ese fuera el objetivo máximo. Pero el objetivo máximo es reducir los contaminantes que hay en el planeta, que son los que te estaban afectando a temas de salud, aumento de ataques cardíacos, aumento de cáncer, la disminución excesiva, apocalíptica dicen algunos, de insectos, están desapareciendo en todo el mundo los insectos. Todos esos fenómenos, todas esas cosas están poniéndonos en un gran desafío en el que podría haber falta de alimentos, que podría generar brotes de plagas, porque al no haber un equilibrio en los insectos, empieza a haber más insectos que generan problemas, como los mosquitos. Y ahí traen brotes que estamos viendo, por ejemplo, en Texas y en otras partes de Estados Unidos, de dengue, ¿no? Florida y otras regiones de América en general, con casos excepcionales de dengue, ¿no? Entre otros problemas también atribuibles a los climas extremos. Entonces, no es nada más un tema de reducción de CO2, no es un tema nada más de reducción de temperaturas ni nada de eso, sino esto va mucho más allá. Es un tema de descontaminarnos, de desintoxicar el planeta y por ende desintoxicarnos nosotros. Un tema que debe de entenderse más y me llama la atención la falta de capacidad de comunicar por parte de estos organismos a la hora de tratar esta temática, ¿no? No han sabido ampliar bien el panorama de lo que realmente generaría el tratar de mejorar el medio ambiente para todos. Ahora, por su parte, pues hay una serie de enviados por parte de este organismo para advertir sobre las repercusiones a la comunidad internacional. Dice, no hay forma educada de decirlo, la crisis climática está matando gente, por esto tenemos que hacer algo para que se deje el problema de que no se deje al lado, dice. Ahora, esto está teniendo repercusiones, según este organismo, directamente a el tema de la salud. Vamos a otro asunto importante. Hablando de ese tema, déjenme les cuento lo que está pasando en Mongolia. Una tormenta anómala, algo que es parte de lo que no se veía antes y ahora pues se ve cada año se ven cosas extrañas en ese sentido. Una serie de tormentas de nieve junto con tormentas de polvo causaron la muerte de más de 264,000 animales en Mongolia. Les digo, este tipo de noticias son diarias. O sea, diarias, aquí les estamos comentando qué pasa en un lado, qué pasa en otro, qué pasa en otro. O sea, es impresionante. Dice, esta anomalía climática generó una ventisca que alcanzó velocidades impresionantes en las que según se tuvieron en cuenta en la provincia de Kenti y de Sugbatar, ¿no? Allá en Mongolia, generó esta situación. Esto fue entre el 19 y el 20 de mayo, causando la muerte de 264,000 cabezas de ganado, según lo que informan las últimas horas el Ministerio de Alimentos y Agricultura e Industria Ligera del país asiático. Las fuertes ventiscas, el exceso de nieve, de polvo, tuvieron lugar en las provincias orientales de Kenti y de Sugbatar, como dije. Además de estos 264,000 animales, también causaron el derrumbe de una torre de telecomunicaciones en la localidad de Tumensgotsum,
También explicaron el Ministerio en un comunicado que el departamento del organismo repartieron desinfectantes, alcohol y combustible entre los ganaderos afectados para recoger y eliminar los cadáveres de los animales y evitar enfermedades. O sea, imagínense 264,000 cabezas de ganado, pues ahí, yaciendo muertas, todo lo que podría generar en cuanto a problemas, pues enfermedades, etcétera, ¿no? Así que hasta les dieron combustible para quemarlos. No sé si sea la mejor manera, pero pues es la manera que ellos encontraron, ¿no? Dicen que, bueno, pues Mongolia ha experimentado en todo el mundo una de las zonas con más aumentos de temperaturas en los últimos 70 años. Les hemos comentado que las temperaturas en el planeta no aumentan de manera general para todos igual, ¿no? De repente hay zonas que aumentan más grados que en otras regiones. Y esto que está pasando, dice, no lo habíamos visto, dice, en 70 años. Tiene efectos adversos sobre la agricultura y en particular la ganadería. La evaluación del lugar es que la desertificación y la degradación de la tierra en Mongolia es del 77% de su tierra. O sea, se están quedando sin tierra que pueda sostener la vida por lo menos como ellos la tienen, ¿verdad? O sea, no pueden, sembrar y todo este tipo de cosas. Ahora, dice, para Mongolia, uno de los principales ejes de su economía es precisamente la ganadería. Y ese es un problema, obviamente, que no pueden solucionar de la noche a la mañana. Es un problema que está afectándole a muchísimas familias en esa región. Vamos a otro asunto importante. Fíjense, el riesgo de caída, de colapso económico, si caen en default, es importante para Estados Unidos y para el mundo. Y han dado ¿cuál es la probabilidad de que no lleguen a aumentar el tope de la deuda? Es de un 25%. O sea, la cifra va aumentando. Hace unas semanas decían que era del 1%, que era casi imposible que en Estados Unidos entrara un default. Decían, no, eso no puede suceder. Bueno, yo aquí también tengo la sensación todavía que no va a suceder, pero las posibilidades día a día están aumentando. Y ahorita, según JP Morgan, asegura es del 25%. O sea, hay un 25% de posibilidades de que es la deuda, el default, entre en Estados Unidos, generando un problema económico grave para el mundo. Dice, si se diera este caso, consideramos muy probable que el Tesoro tendría que dar prioridad al pago de capital y de los intereses. Si bien esto podría evitar un incumplimiento técnico, tendría una serie de repercusiones negativas, entre ellas una posible baja de calificación de crédito estadounidense. El presidente de la Cámara Baja de Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy, presiona a la Casa Blanca para aceptar una reducción del gasto público a cambio de elevar el techo de deuda. O sea, reduces tu gasto público y elevas el techo de deuda. Y dice el gobierno de Biden, sí reducimos el gasto público, pero primero hay que subir el techo de deuda. O sea, no negocies con esto, porque negociar con esto es injusto, porque esta situación no es nada más de los demócratas. Estamos en esta situación por decisiones de los republicanos y decisiones de los demócratas. O sea, vamos, que la culpa es mutua. No negocies con algo en lo que los dos somos culpables, básicamente, ¿no? Eso es lo que están pidiendo por parte del gobierno de Biden. El asunto se convirtió en un foco de discordia tremendo en las que las negociaciones no han tenido una solución. Sí dan un mensaje positivo diciendo ya se está logrando, ya se está negociando. En la realidad no ha habido una negociación, no ha habido un anuncio en el que digan ya se subirá el techo de deuda. Más bien, al contrario, pareciera que no están llegando a un acuerdo y estamos a 25. Faltan 5 días para que lleguen al día X, llamado el día X, el 1 de junio. Así que atentos con esto. Mañana aumentarán mucho más las probabilidades y así cada día entrará en riesgo la economía de Estados Unidos y por ende sus consecuencias. Vamos a otro tema importante.